Apreciables alumnos y alumnas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta tercer videocápsula. Hoy estaremos abordando dentro de esta unidad 3 y que lleva por nombre Desarrollo y Autoridad Organizacional. Si ustedes recuerdan, en la unidad 2 vimos el tema Desarrollo y Aprendizaje Organizacional. De igual manera, para poder emprender y sobre todo darles a conocer la funcionalidad de autoridad y poder, tenemos que concentrarnos, antes que nada, mediante la autoridad dentro de la organización. Será útil distinguir entre autoridad y poder. Si bien es cierto, el poder es un concepto mucho más amplio que autoridad. Es la capacidad de individuos o grupos más amplio que autoridad. Sin embargo, cuando hablamos de autoridad, es inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o grupos. Y autoridad es la organización, es el derecho propio de una posición. A través de ella, el derecho de la persona que lo ocupa, de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros. Por supuesto, es un tipo de poder, pero poder en el ámbito organizacional. Sin duda, también podemos decir cuando existen muchas bases de poder, el que se analizará más adelante en esta videocápsula. El poder es legítimo. Normalmente surge la posición y se deriva de nuestro sistema cultural de derechos, obligaciones y deberes, por lo cual una posición es aceptada por las personas como legítima. En una empresa de propiedad mediante una institución social se llevan ciertos derechos, y si es una propiedad privada, la autoridad se reparte a lo largo de la estructura organizacional. Bueno, entonces no olvidemos que el poder tiene cierta habilidad de individuos o grupos de inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o grupos. Y autoridad es el derecho en una posición de ejercer discrecionalidad al tomar decisiones que afectan a otros. También existen requisitos del poder. Hay un autor, Jeffrey, nos dice que sobre el liderazgo, recursos humanos y el poder en las organizaciones se pueden llevar mediante 3 aspectos y poder ejercer este poder. La voluntad o el interés de ejercer el poder. 2. La habilidad para hacerlo. Y 3. Una posición en la estructura que otorgue un poder. También no olvidemos que cuando hay requisitos, también hay atributos. Y este mismo autor nos difiere 6 tipos de atributos personales como fuentes de poder, los cuales son: 1. Energía, resistencia y fuerza física. 2. Enfoque en el objetivo. 3. Sensibilidad hacia los otros. 4. Flexibilidad. 5. Tolerancia al conflicto. Y 6. Afiabilidad y buena predisposición. Pero también este autor, Jeffrey, nos dice que afirma que un líder debe ser consciente de sus fuentes de poder, pues sólo así logrará que las cosas se hagan y, todavía más importantes, logrará un cambio estratégico. También debe saber usarlas para poder influir en los demás e identificar a los miembros de su equipo que pueden fomentar estos cambios estratégicos. No olvidemos también que el poder puede venir también de la experiencia de una persona o grupo. Este es el poder del conocimiento. Médicos, ingenieros, abogados y profesores universitarios pueden influir
considerablemente en otros, porque son respetados por su conocimiento especializado. El poder también puede existir como un poder de referencia, es decir, influencia que personas o grupos pueden ejercer en otros porque las personas creen en ellos y sus ideas. Un personaje que ejercía en aquel entonces, y es muy común escuchar, Martin Luther King tenía muy poco poder legítimo, pero por la fuerza de su personalidad, sus ideas y su habilidad para predicar fue capaz de ejercer una fuerte influencia en el comportamiento de muchas personas. De igual forma, una estrella de cine o un héroe militar podría tener considerable poder de referencia. El poder surge de la habilidad de una persona para otorgar recompensas. Los agentes de compras con poco poder de posición podrían ser capaces de ejercer influencia considerable a través de su habilidad de acelerar o demorar el suministro de una parte o repuesto muy necesitada en una operación. No olvidemos entonces también que la autoridad organizacional es el poder de ejercer discreción en la toma de decisiones. Casi invariablemente surge el poder de la posición o del poder legítimo. Cuando las personas hablan de autoridad en ambientes gerenciales, por lo común se refieren al poder de posición. Al mismo tiempo, otros factores como la personalidad y el estilo de tratar a las personas también están involucrados con el liderazgo. Bueno, ahora veremos también otro tema, delegación de facultades de decisión. Cuando hablamos de delegación de facultades, otros autores también lo conocen como empowerment, ya que todos aquellos colaboradores, mediante los niveles dentro de la organización, reciben el poder de tomar decisiones sin pedir autorización a sus superiores. En años recientes han estado de moda utilizar ciertas variables y, sin duda alguna, esa variedad también de enfoques acerca de la delegación de facultades de decisión o empowerment. La delegación de facultades de decisión significa que empleados, colaboradores, trabajadores, gerentes o equipos de todos los niveles de la organización reciben el poder de tomar decisiones sin solicitar autorización de sus superiores. La noción subyacente, el empowerment, es que los que están más próximos a la tarea son más capaces de tomar decisiones siempre que tengan las capacidades necesarias. La noción de delegación de facultades de decisión se basa históricamente en esquemas de sugerencias, enriquecimiento del puesto y participación del puesto hacia el trabajador. Son conceptos de delegación de autoridad, analizándolo cada uno de ellos y supuestamente también se relacionan con la facultad de tomar decisiones. No olvidemos que cuando la delegación de autoridad es cierta facultad mediante una decisión y que son mediante una cuestión, y también requieren que los colaboradores o empleados y equipo acepten esa responsabilidad de sus acciones y tareas. También el poder debe ser igual a la responsabilidad o, como se mencionaba a principios, y uno de ellos, Fayol, es la paridad entre autoridad y responsabilidad. Si el poder es mayor que la responsabilidad, esto podría resultar en un comportamiento autocrático del superior que no es responsable de sus acciones. Si la responsabilidad es mayor que el poder, podría resultar una frustración
porque la persona no tiene el poder necesario para realizar esas tareas o encomiendas de lo que es responsable. Y también podemos mencionar que dentro de la delegación de facultad de decisión también están los clientes y son importantes, al igual que los empleados, porque no solo los clientes, sino también los empleados son tratados con dignidad y respeto como se otorga ciertas empresas y que se les da cierta autoridad para delegar ciertas funciones y sobre todo la decisión que se pueda llevar a cabo. También podemos ver que se encuentran ciertas autoridades, autoridad de línea, también está la naturaleza del personal del staff, entre otros. Muchísimas gracias. Hasta pronto.